¿Alguna vez has sentido que hay una voz dentro de ti, una guía que intenta comunicarte algo importante? Una voz que va más allá de tus pensamientos, más allá de tus miedos, una voz que te llama a un propósito más elevado. Muchos la llaman la voz de Dios, la voz de la intuición, la voz del alma. Pero en el ajetreo de la vida moderna, esta voz a menudo se ve silenciada por el ruido de nuestras propias preocupaciones y distracciones. Hoy, te invito a un viaje transformador para descubrir 6 cosas que debes dejar de hacer si deseas escuchar la voz de Dios en tu vida. Prepárate, porque algunos de estos puntos podrían desafiar tus creencias y tu zona de confort. Pero te aseguro que, si estás dispuesto a hacer estos cambios, abrirás un canal de comunicación directo con la fuente de sabiduría que reside en tu interior. ¿Estás listo para escuchar? El ruido mental constante. El primer obstáculo que impide escuchar la voz de Dios es el ruido mental constante, ese parloteo incesante de pensamientos que nos asalta a lo largo del día. Nuestra mente se ha convertido en un centro de actividad frenética, bombardeada constantemente por información, preocupaciones, miedos y juicios. Este ruido mental crea una barrera, una especie de interferencia que impide que la voz sutil de Dios se filtre a través de nuestra conciencia. Si intentamos escuchar una melodía suave en medio de un concierto de rock, nos resultaría prácticamente imposible. De la misma manera, es difícil escuchar la voz divina cuando nuestra mente está llena de ruido. La solución a esto es la práctica del silencio. Dedica tiempo diario a la meditación, a la oración o simplemente a la quietud, para permitir que el ruido mental se disipe y el silencio te revele su sabiduría. Este silencio te permitirá conectar con la paz interior que es necesaria para escuchar a Dios. ¿Te sientes identificado con este ruido mental? En el próximo punto te daré las herramientas necesarias para silenciar ese parloteo incesante. La necesidad de controlar. El segundo obstáculo para escuchar a Dios es nuestra necesidad de controlar, esa obsesión por tener todo bajo control, por planificar cada paso de nuestra vida, por evitar cualquier incertidumbre. Queremos tener las respuestas a todas nuestras preguntas, queremos saber qué pasará en el futuro, y nos resistimos a soltar el control, a entregarnos a la voluntad divina. Esta necesidad de controlar se basa en el miedo, en la falta de confianza en que el universo tiene un plan para nosotros. Pero la voz de Dios se manifiesta a menudo en la incertidumbre, en el fluir de la vida, en la sorpresa y en lo inesperado. Cuando intentamos controlar cada detalle, cerramos la puerta a las posibilidades que nos ofrece el universo. ¿Sientes la necesidad de controlar cada aspecto de tu vida? La adicción a las distracciones externas. El tercer obstáculo, y probablemente uno de los más difíciles de superar en la sociedad actual, es la adicción a las distracciones externas. Vivimos en un mundo que nos bombardea constantemente con estímulos, redes sociales, noticias de última hora, anuncios publicitarios, juegos, programas de televisión. Estas distracciones nos impiden conectar con nuestra propia esencia, con la voz silenciosa que reside en nuestro interior. Utilizamos las distracciones como una forma de evadirnos de nuestras propias emociones, de nuestro propio dolor, de nuestro propio vacío. Pero la voz de Dios se encuentra en la quietud, en la introspección, en la conexión con nosotros mismos. Si queremos escuchar a Dios, debemos desconectarnos del ruido externo y buscar momentos de silencio y reflexión. ¿Te sientes atrapado en el círculo vicioso de las distracciones? Prepárate, porque en el siguiente punto te mostraré el camino para liberarte de este hábito y recuperar tu conexión con Dios. El apego a las expectativas. El cuarto obstáculo que nos impide escuchar la voz de Dios es nuestro apego a las expectativas. Tenemos una idea fija de cómo debe ser nuestra vida, de cómo deben comportarse los demás, de cómo deben ocurrir los acontecimientos. Estas expectativas nos impiden aceptar la realidad tal como es y nos cierran a las posibilidades que Dios tiene reservadas para nosotros.
La voz de Dios se manifiesta a menudo en lo inesperado, en los cambios de planes, en las oportunidades que no habíamos previsto. Si queremos escuchar a Dios, debemos soltar nuestras expectativas, abrirnos a la incertidumbre y confiar en que el universo nos guía hacia nuestro mayor bien. El miedo a la vulnerabilidad. El quinto obstáculo para escuchar a Dios es el miedo a la vulnerabilidad. Nos protegemos con capas de defensas emocionales, evitamos mostrar nuestra debilidad, tememos ser juzgados o heridos. Pero la voz de Dios se manifiesta a menudo en la vulnerabilidad, en la honestidad, en la conexión auténtica con nuestro corazón y con los demás. Cuando nos permitimos ser vulnerables, abrimos la puerta a la compasión, a la empatía, al amor incondicional. Y es precisamente en este estado de vulnerabilidad que podemos conectar de manera más profunda con Dios, con la fuente de amor y aceptación que reside en nuestro interior. La falta de gratitud. El sexto y último obstáculo en este viaje para escuchar la voz de Dios es la falta de gratitud. A menudo nos enfocamos en lo que nos falta, en lo que queremos, en lo que nos duele, olvidándonos de agradecer por todo lo que tenemos, por todas las bendiciones que hemos recibido. La gratitud abre el corazón y crea un espacio para recibir la abundancia del universo y la guía de lo divino. Cuando agradecemos por todo, hasta por los pequeños desafíos que nos ayudan a crecer, estamos en una posición de apertura a la voz de Dios. ¿Te olvidas de agradecer con frecuencia? En el siguiente apartado te daré las claves para cultivar la gratitud y conectar con la voz de Dios. Estos 6 obstáculos, el ruido mental, la necesidad de controlar, la adicción a las distracciones, el apego a las expectativas, el miedo a la vulnerabilidad y la falta de gratitud, son las principales razones por las que muchas personas no pueden escuchar la voz de Dios. Pero al reconocerlos y empezar a trabajar para superar cada uno de ellos, empezarás a abrirte a un mundo de comunicación divina. Recuerda, la voz de Dios no siempre se manifiesta como un trueno o una revelación grandiosa. A veces es una voz suave, un susurro, una corazonada, un sentimiento, que se hace cada vez más clara a medida que silencias el ruido de tu mente y abres tu corazón al amor y a la gracia. Este camino requiere práctica, paciencia y compromiso, pero la recompensa, una conexión directa con la fuente de toda sabiduría, hará que este viaje valga la pena.